Muy bienvenidos sean todos a este taller bíblico católico para principiantes. En esta lección número 14, en su primera parte, comenzamos a estudiar los libros de poesía lírica en la Biblia, que son los Salmos, el Cantar de los Cantares y las Lamentaciones. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gusta y sirve el contenido de la lección, dale clic a la pantalla, compártelo con otros y suscríbete a este canal de YouTube para que recibas la lección de cada semana. También te invito a seguirnos en Telegram para que tengas todo el material completo del taller y que todo esto sea para la mayor gloria de Dios. Te invito a guardar un momento de silencio para pensar en Dios, para callar todas las voces que no nos lleven a Él, todas las preocupaciones. Como dice Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Y en el Salmo 23 le podemos decir: Yahvé es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas, allí reparo mis fuerzas. Oración. Señor Altísimo, Dios glorioso, ilumina con tu luz la oscuridad de mi corazón. Concédeme una fe verdadera, una esperanza firme, una caridad perfecta y una humildad profunda, con sabiduría y discernimiento, para que yo pueda hacer lo que de veras es tu santa voluntad. Amén. Oración que hacemos cada semana. Señor Espíritu Santo, concédenos la gracia para que este taller bíblico nos ayude a edificar nuestras vidas en las Sagradas Escrituras, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Todo para la mayor gloria de Dios, la salvación de nuestras almas y su mejor servicio. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El libro de los Salmos. Introducción tomada de la Biblia de Jerusalén. Israel, como sus vecinos de Egipto, Mesopotamia y Canaán, cultivó desde sus orígenes la poesía lírica en todas sus formas. Algunas piezas se hallan engastadas en los libros históricos desde el Cántico de Moisés, el Cántico del Pozo, el Himno de Victoria de Débora, la elegía dedicada por David a Saúl y Jonatán, etc., hasta los elogios de Judas y Simón Macabeo, y más tarde los cánticos del Nuevo Testamento, el Magnificat, el Benedictus y el Nunc Dimittis. Pero el tesoro de la lírica religiosa de Israel ha sido conservado en el Salterio. El Salterio del griego psalterion, propiamente nombre del instrumento de cuerda que acompañaba a los cantos, los salmos, es la colección de los 150 salmos. Valor espiritual. Es tan evidente la riqueza religiosa de los salmos que no son necesarias muchas palabras. Ellos fueron la oración del Antiguo Testamento en la que el mismo Dios inspiró los sentimientos que sus hijos deben albergar con respecto a Él y las palabras de que deben servirse al dirigirse a Él. Los recitaron Jesús y la Virgen, los apóstoles y los primeros mártires. La Iglesia cristiana ha hecho de ellos, sin cambiarlos, su oración oficial. Sin cambios,
Esos gritos de alabanza, de súplica o de acción de gracias, arrancados a los salmitas en las circunstancias de su época y de su experiencia personal, tienen un eco universal, porque expresan la actitud que todo hombre debe adoptar ante Dios. Las viejas súplicas se hacen más ardientes una vez que la cena, la cruz y la resurrección han enseñado al hombre el amor infinito de Dios, la universalidad y la gravedad del pecado, la gloria prometida a los justos. Las esperanzas cantadas por los salmistas se realizan. El Mesías ha venido y reina, y todas las naciones son llamadas para que lo alaben. Sobre el título y autor. Este libro es una colección preciosa de himnos y cantos sagrados, con los cuales el pueblo de Dios entonaba alabanzas al Señor, le tributaba acciones de gracias y le imploraba misericordia en sus fallas y necesidades. Costumbre del pueblo hebreo era transmitir a la posteridad, por medio de cánticos e himnos, la memoria de las obras y sucesos grandes que el Señor venía haciendo en él, para que así se lo aprendiesen desde la más tierna edad. Por lo anterior, este libro es distinto a los demás. Los otros están hechos para leer y escuchar, estos para orar y cantar. De otra forma, no se entendería su mensaje. Son varios los autores de este libro. Los especialistas atribuyen a David los 73 salmos primeros, a Asaf 12, a los hijos de Coré 11 y salmos aislados a Emán y Salomón. Contenido doctrinal. Podríamos decir que el tema de los salmos es tan variado y fecundo que no hay necesidad en el hombre que no tenga una respuesta en ellos. Dice San Ambrosio: cuanto se enseña en la ley, cuanto leemos en la historia sagrada, cuanto anuncian los profetas, y cuantas instrucciones, avisos y correcciones se hallan en la moral, otro tanto se encuentra en los salmos. Por esta razón, cuando los leo, registro en ellos todos los misterios de nuestra santa religión y todo lo que vaticinaron los profetas. Veo y reconozco la gracia de las revelaciones, los testimonios de la resurrección de Jesucristo, los premios y castigos de la otra vida, y aprendo a confundirme y avergonzarme de mis pecados y a detestarlos y evitarlos enteramente. Distribución del libro. Todo el salterio, que consta de 150 salmos, se dividió en el texto hebreo, sin duda a imitación del Pentateuco, en 5 libros que fueron separados por breves doxologías o alabanzas a Yahvé. El primer libro contiene los salmos del 1 al 41. Si buscas en tu Biblia el Salmo 41, verás que el último versículo, número 14, es una doxología que dice así: Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, desde siempre y hasta siempre. Amén, amén. Y así los demás salmos que separan cada libro. El segundo libro contiene los salmos del 42 al 72. Tercer libro, salmos 73 al 89. Cuarto libro, salmos 90 al 106. Y el último libro, salmos 107 al 150. Conozcamos ahora el libro Cantar de los Cantares. Introducción tomada de la Biblia de Jerusalén. El Cantar de los Cantares, es decir, el cantar por excelencia, el cantar más bello, canta en una serie de poemas el amor mutuo de una pareja de amantes que se juntan y se pierden, se buscan y se encuentran. Al amado se le llama rey, y Salomón,
A la amada se le llama Sulamita, nombre en el que se ha querido ver reflejado fonéticamente el nombre de Salomón o el de la Sunamita, que aparece en la historia de David y de Salomón. Como la tradición sabía que Salomón había compuesto canciones, se le atribuyó este cántico por antonomasia. De ahí el título del libro en el capítulo 1, versículo 1. Y del mismo modo, dada su fama de sabio, se le atribuyeron Proverbios, Eclesiastés y Sabiduría. A causa del título, se clasificó el cantar entre los libros sapienciales, en la Biblia griega después del Eclesiastés, en la Vulgata entre el Eclesiástico y la Sabiduría, precisamente 2 libros salomónicos. En la Biblia hebrea, el cantar está colocado entre los escritos que forman la tercera y más reciente parte del canon judío. Independientemente de la atribución que se hizo a Salomón, el gran sabio, la interpretación literaria del cantar legitima su clasificación entre los libros sapienciales. Como ellos, se preocupa de la condición humana y considera uno de sus aspectos vitales. Enseña a su manera la bondad y la dignidad del amor que acerca al hombre y a la mujer. Destruye los mitos que se le adherían entonces y lo libera de las ataduras del puritanismo como también de las licencias del erotismo. No debe perderse esta lección para nuestra época. Título y autor. El título de este libro, Cantar de los Cantares, no significa que sea un poema compuesto por muchos cantares o cánticos. Se trata simplemente de una forma de expresar el superlativo en lenguaje hebreo, como queriendo decir el más bello de los poemas. El autor es posiblemente Salomón, según la antigua tradición judía y cristiana, quien al parecer compuso 1005 cánticos, además de 3000 parábolas, como consta en el libro primero de los Reyes, capítulo 5, versículo 12. Los escribió alrededor del año 1000 a.C. Se observa en este libro un detalle que no aparece en ninguna de sus páginas, la palabra Dios. Esta particularidad, por una parte, y por otra, el que no se nombre, al menos directamente, esta obra en el Nuevo Testamento, hizo dudar a muchos biblistas de su inspiración divina y, consecuentemente, de su derecho de ser incluido en el canon bíblico. A pesar de ello, podemos citar que siempre ha formado parte de la lista inspirada del Antiguo Testamento. Parece ser que Cristo y sus discípulos lo reconocieron como tal y en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 10, la parábola de las 10 jóvenes o doncellas nos recuerda claramente el lenguaje del Cantar de los Cantares. Contenido doctrinal del Cantar de los Cantares. Se trata sin duda de un poema alegórico en que intervienen 2 personajes, Salomón, nombre masculino aplicable al esposo, y Sulamita, nombre femenino que representa a la esposa. Interviene además en esta obra un coro de vírgenes, hijas de Jerusalén. Hacia el final aparecen 2 hermanas de la Sulamita. El tema es el amor de ambos esposos, pero un amor fiel, exclusivo, de mutua entrega. Tema escrito precisamente en un tiempo en que la poligamia había adquirido dimensiones casi universales. Por eso, los entendidos afirman que esta obra es un canto de protesta contra la infidelidad y la poligamia. Los comentadores bíblicos no dudan en afirmar que bajo la imagen de esta perfecta unión conyugal de Salomón y Sulamita, se presenta el desposorio de Yahvé con la sinagoga.
Ezequiel y otros profetas representan también esta unión con imágenes similares, y este es el sentido que ha seguido la paráfrasis caldea. Los padres de la Iglesia han descubierto aquí con mayor fundamento el matrimonio de Cristo con la Iglesia, a la cual en muchas partes del Nuevo Testamento se le llama esposa de Jesucristo. Y aún el mismo Jesús quiso simbolizar el establecimiento de ella bajo la figura de unas bodas. Resumiendo, podemos decir que se trata de un libro inspirado, lleno de imágenes y alegorías, del amor de Dios con el hombre, y literalmente como uno de los más bellos e interesantes de la Biblia. La influencia de este libro en la literatura ha sido grandísima. En nuestra lengua hay que recordar el santo carmelita San Juan de la Cruz en su cántico espiritual. Distribución del libro. Tiene este libro 8 capítulos distribuidos así: Reunión de los amantes, Canto de la Sulamita, Esponsales reales, El amor perdido y hallado, Cántico de Salomón y La vida unida. Te invito ahora a detenernos un poco para acercarnos brevemente al hermoso contenido espiritual de este libro, con la ayuda de San Juan de la Cruz, poeta místico del siglo de oro español y doctor de la Iglesia. Primero leamos la cita bíblica del Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 7. Indícame, amor de mi alma, ¿dónde apacientas el rebaño? ¿Dónde se estea a mediodía? Para que no ande así perdida tras los rebaños de tus compañeros. En su cántico espiritual, canción primera, San Juan escribe: ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti, clamando, y eras ido. Meditemos este texto del Cantar de los Cantares con la ayuda del comentario que San Juan de la Cruz hace a la primera frase de su canción: ¿A dónde te escondiste? Por el tiempo que llevaría a leer la meditación y alargar este video, el comentario queda en las siguientes páginas para que libremente lo lean. Pasamos a la página número 24 para la conclusión de esta meditación. Después de meditar el texto del cantar con la ayuda del comentario que San Juan hace de él, podemos concluir respondiendo a estas 3 preguntas. Literalmente, ¿qué dice el texto bíblico? Indícame, amor de mi alma, ¿dónde apacientas el rebaño? ¿Dónde se estea a mediodía? Para que no ande así perdida tras los rebaños de tus compañeros. ¿Qué he comprendido? El amor de mi alma es Jesucristo. Dios está escondido en el íntimo ser del alma. Por tanto, para encontrarlo, debo recogerme en la oración, dejando cualquier cosa que me distraiga de estar recogida dentro de mí misma. Ya nuestro Señor nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 6, Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento, y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí, en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Y a qué me compromete? A confiar más en el amor de Dios y en su presencia en lo más íntimo de mi alma. Le puedo pedir a Dios que aumente mi fe. También a no distraerme con los gustos o sequedades que se puedan experimentar durante la oración, para que, como dice el texto del cantar,
no ande así perdida tras los rebaños de tus compañeros. Pido a Dios las virtudes de la esperanza y de la caridad. Y así llegamos al tercer libro de las Lamentaciones. Introducción, tomada de la Biblia de Jerusalén. La Biblia hebrea clasifica este librito entre los hagiógrafos y lo enumera entre los 5 Megilot, los rollos, que se leían en las fiestas solemnes. La Biblia griega y la Vulgata lo colocan a continuación de Jeremías, con un título que atribuye su composición a este profeta. Las Lamentaciones, primera, segunda y cuarta, pertenecen al género literario de las endechas fúnebres. La tercera es una lamentación individual y la quinta es una lamentación colectiva, en el texto latino Oración de Jeremías. Probablemente fueron compuestas en Palestina después de la ruina de Jerusalén en el 587. Parecen obra de un solo autor que describe, en términos patéticos, el duelo de la ciudad y de sus moradores, pero de estos dolorosos lamentos brota un sentimiento de invencible confianza en Yahvé y de hondo arrepentimiento que constituye el valor permanente de la obrita. Los judíos la recitan en el gran ayuno conmemorativo de la destrucción del templo, y la Iglesia la utiliza durante la Semana Santa para evocar el drama del Calvario. Título y autor. Libro de las Lamentaciones, de las Quejas o de las Elegías se ha llamado a este pequeño libro porque canta con fúnebres quejidos la catástrofe de Jerusalén ocurrida en el 587. ¿Quién es el autor de esta obrita? Tradicionalmente se atribuyó su paternidad al profeta Jeremías. Los modernos exégetas se la niegan. Hay varias razones. En la Biblia hebrea, las Lamentaciones no llevan el nombre de Jeremías y están colocadas entre el libro de Ruth y el Eclesiastés. Jeremías, tal como le conocemos por sus oráculos auténticos, no ha podido decir que la inspiración profética se ha agotado, ni alabar a Sedecías, ni esperar nada de la ayuda egipcia. Por otra parte, su genio espontáneo difícilmente habría podido sujetarse al género artificial de estos poemas, de lo que son alfabéticos los 4 primeros, comenzando cada estrofa por una de las letras del alfabeto tomadas por su orden. Y el quinto tiene precisamente 22 versos, el número de letras del alfabeto. Su contenido doctrinal. Son 5 elegías independientes sobre la catástrofe de Jerusalén, en las que se alterna la lamentación individual y la colectiva con el cántico fúnebre. Sin seguir una lógica rigurosa, el poeta inspirado se lamenta de la destrucción de la ciudad y de los sufrimientos de sus habitantes. En ellos reconoce un castigo justo de los pecados de Israel, pero proclama su certeza de que Dios humillará un día a los enemigos del pueblo elegido. Espera además el perdón y suplica a Dios que tenga misericordia y le dirige en tal sentido una ferviente oración. Distribución del libro. Ya hemos dicho que son 5 elegías, las 4 primeras en forma de poemas alfabéticos, comenzando cada estrofa con una letra hebrea, siguiendo el orden del alfabeto, y la quinta de 22 versos, que es precisamente el número de las letras del alfabeto. Primera lamentación consta de un canto fúnebre sobre Jerusalén y de una lamentación individual de la ciudad.
Abarca 3 ideas: la desolación de la ciudad santa, la justicia del castigo y la oración pidiendo a Dios perdón. Segunda lamentación. Consta de 3 partes: un canto fúnebre, la lamentación del profeta y la exhortación a Sión. Tercera lamentación. Es la más compleja. Abarca 4 partes: lamentación individual, meditación sapiencial, lamentación colectiva y lamentación individual. Cuarta lamentación. Tiene 2 partes: primer canto fúnebre y segundo canto fúnebre. Quinta lamentación. Contiene una hermosa oración a la que San Jerónimo, en su Vulgata, llamó oración del profeta Jeremías. Llegamos así al final de esta lección número 14 en su primera parte. Estuvimos estudiando los salmos, cantar de los cantares y las lamentaciones. Aquí tienes los textos de los 3 libros. Te invito a que escojas un momento en el día para que vayas buscando alguna de estas citas bíblicas y te sigas adentrando en el conocimiento de la historia de la salvación que continúan estos libros. La próxima semana estudiaremos los libros sapienciales de Job, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría y Eclesiástico. Te invito a terminar la lección rezando la oración después de leer la palabra de Dios. Porque tu palabra nos convoca y alimenta, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos purifica e ilumina, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos da vida y conforta, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos anima y alegra, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos enriquece y consuela, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos interpela y compromete, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos juzga y nos salva, te doy gracias, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si te ha servido el contenido de esta lección, te invito a que lo compartas para la mayor gloria de Dios. Terminamos saludando a la Virgen María. Alabado sea Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.